Primera puesta a prueba, Chile. Fue en Chile donde los seguidores de Friedman aprendieron a explotar un shock o crisis a gran escala. Por lo general, los voceros del neoliberalismo, los publicistas oficiales, ni siquiera mencionan a Chile. Empiezan a contar la historia a partir de Thatcher y Reagan, porque eso queda mucho mejor. En los años 50 y 60, las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. La Universidad de Chicago tenía un convenio con la Universidad Católica de Chile que permitía a muchos chilenos venir a Chicago, donde les impartíamos formación y se doctoraban. Los estudiantes regresaban a Chile a dar clases. El Departamento de Economía de la Universidad Católica en Santiago se convirtió en una mini escuela de Chicago. Arnold Harberger, el economista que dirigía el programa, se describía como misionero totalmente entregado. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Comenzó a fraguarse un golpe militar. Los Chicago Boys chilenos se pusieron a trabajar en un programa económico de 500 páginas llamado El Ladrillo. Con dinero de Estados Unidos se hizo todo lo posible por desestabilizar la economía. Se declaró una huelga de camioneros que paralizó fábricas y tiendas. Hubo un golpe de Estado fallido el 29 de junio de 1973. Después, el 11 de septiembre, bajo el mando del general Pinochet, el ejército asaltó el Palacio Presidencial. El shock de la guerra. Chile había disfrutado durante 41 años ininterrumpidos de un régimen democrático que estaba siendo derrocado por medio de la violencia. Para Pinochet y sus partidarios el golpe era una guerra, y desde luego estaba concebido para parecerlo. Fue el precursor chileno de la doctrina militar de shock y pavor. Patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Los Chicago Boys entregaron a Pinochet El Ladrillo, su plan económico. Los días siguientes, más de 13.000 opositores fueron detenidos y encarcelados. Recluyeron a miles de presos en el Estadio Nacional y a muchos los torturaron. El mundo fijó su mirada en Chile. ¿Cuántas personas? A principios de noviembre liberaron a 5.000 presos. A los 900 que quedaron los trasladaron a otros centros de detención. El shock económico.
Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys. Suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Empleó una expresión que nunca se había utilizado en el contexto de una crisis económica mundial. Exigió un tratamiento de shock. Dijo que él era como un médico que iba a ayudar a un país asolado por una epidemia y simplemente recetaba el remedio. Friedman escribió que el general Pinochet se mostraba receptivo a la idea de un tratamiento de shock, aunque era evidente que le preocupaba el paro temporal que podía causar. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las escuelas, disposición similar a la polémica medida que había tomado la joven ministra de Educación británica que más tarde sería su amiga. ¿Me siento aquí? Gracias. Muchas gracias. Para poder imponer estas políticas económicas, había que sembrar el miedo hacia un enemigo. Tampoco creo yo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. Según Friedman y Harberger, la economía de libre mercado era indisociable de la libertad y la democracia. Pero en Chile, donde sus ideas se estaban aplicando en el contexto de una dictadura militar, no era así. Muchos latinoamericanos veían una relación directa entre los shocks económicos que empobrecían a millones de personas y las torturas infligidas a quienes creían en una sociedad distinta. Orlando Letelier era uno de ellos. Letelier había sido embajador de Allende en Washington. Pasó un año en una de las cárceles de Pinochet antes de exiliarse en Estados Unidos. En 1976, Letelier escribió: el plan económico tenía que imponerse por la fuerza, y en Chile esto solo podía conseguirse por medio de miles de asesinatos, el establecimiento de campos de concentración por todo el país y el encarcelamiento de más de 100.000 personas en 3 años. Antes de que pasara un mes, Letelier murió en un atentado con coche bomba. El año del asesinato de Orlando Letelier se le concedió a Friedman el Premio Nobel de Economía. Saben, tienen una idea totalmente deformada de lo que pasó. Les explicaré un par de cosas. En primer lugar, universidades chilenas me ofrecieron 2 títulos honoríficos antes de que yo viajara allí. Rehusé aceptarlos porque dichas universidades se financiaban en parte con fondos públicos y yo no quería dar en ningún caso la impresión de que apoyaba el régimen político de Chile. No soy representante de Chile, no soy asesor de Chile, ni tengo responsabilidades para con el gobierno de Chile. Me empiezan a preguntar por un hecho puntual. Si yo iba a transmitir por la radio una canción que popularizó el conjunto Quilapayún, que es La Batea. Porque con ese fin, según ellos, yo
iba a hacer que los campesinos de las estancias de Magallanes vinieran a la ciudad para asaltar los cuarteles y matar a los militares. Y que esto estaría inserto en el Plan Z. El Plan Z, un plan diabólico. Según este, la izquierda planeaba asesinar en un mismo día de septiembre de 1973 a todos los generales y a los políticos conservadores del país. En cualquier caso, esta es la leyenda que propagó Pinochet. Su golpe habría salvado a Chile de las consecuencias del Plan Z. Tenía electrodo, ya dije, en las sienes, en los dedos, en los dedos de los pies, en las varias partes del cuerpo. Y en esas condiciones insistían en que yo dijera en qué momento, qué día, qué hora iba a llamar a los campesinos tocando en la radio que yo dirigía La Batea. Entonces, como me estaban maltratando mucho por ese tema, yo le pedí que me permitieran decir algo. La Batea es una canción que hasta el mismo momento de ser silenciada la radio se estaba transmitiendo. Por lo tanto, yo consideraba que era ridículo pensar que tocando esa canción yo iba a hacer llegar hacia Punta Arenas a los campesinos para que asaltaran los cuarteles militares. En ese momento se produjo un silencio de mis torturadores y por cierto que siguió la sesión de tortura, pero con otros temas, las armas y las armas. Los vencedores del 11 de septiembre se festejan a sí mismos. Aceptan que durante la dictadura militar ocurrieron algunas irregularidades, pero no habrían sido nada en comparación con la masacre que planeaba la izquierda. Trata, con el Plan Z, eliminar, descabezar a las Fuerzas Armadas que supuestamente se oponían. Hasta matarlos. Hasta matarlos, por supuesto. Ellos estaban en la postura revolucionaria radical. Y estaban armados. Y habían en ese minuto 16.000 guerrilleros en Chile. El ejército sigue estando al margen de la legalidad. Ningún juez ha logrado que los generales digan la verdad acerca de los desaparecidos. Poco tiempo después del golpe, los comandantes de zona recibieron una orden desde Santiago, según la cual debían proceder a arrestos masivos y llevar a los sospechosos ante el Consejo de Guerra. Solo aquí, en Punta Arenas, una pequeña ciudad de entonces 60.000 habitantes, fueron arrestados 1.500 activistas de partidos de izquierda. Rodolfo Mancilla era líder estudiantil en 1973 y fue acusado de haber escondido armamento en la Universidad de Punta Arenas en el marco del Plan Z. Lo que vemos al fondo es donde estaban los presos políticos, es el Regimiento de Infantería Cochrane. Y bueno, es fuerte ver en el lugar, porque en este lugar se paraban, a donde estoy parado yo, se paraban los familiares nuestros para verlos a nosotros cuando en alguna oportunidad del día salíamos a hacer nuestras necesidades a un costado del galpón. Es un galpón bajo, chato, que está en el centro, y ahí llegamos a ver 150 detenidos dentro de ese galpón. Y más abajo, hay, que no se ve, hay una especie de un río, una laguna, que en ese tiempo estaba escarchada, estaba con hielo, y ahí éramos torturados porque nos metían adentro de la laguna, rompían el hielo con nuestros cuerpos y nos enterraban la cabeza debajo del hielo y todo. Ese es el lugar. Visita de Carlos González. Dos amigos que sobrevivieron al infierno. Al finalizar la dictadura, Carlos fue elegido alcalde de Punta Arenas. La carrera profesional de Rodolfo se vio truncada por el Plan Z. Actualmente tiene un taller de muebles y parrillas.
Me cuelgan y puta, flaco así ya y hecho pedazo el cuerpo. Entonces uno de los guardias o tenientes, no sé quién, dice, este weón se parece a Jesucristo. Sí, dice el otro, parece a Jesucristo, habría que, y otro salte ahí, no sé qué, dice, ¿y por qué no le ponemos la corona de espinas? Porque tenía una corona hecha con calafates que habían hecho, como la que le pusieron a Jesucristo. ¿Por qué no le ponemos, mi teniente le dice, ¿por qué no le ponemos la corona que teníamos para el diputado? Y el diputado era él en ese tiempo, que lo iban a llevar a torturar al Cochrane después. Entonces él llegó un poco más tarde y la corona me llegó a mí. Y a mí, después de muchas de las torturas a las que se refiere Talo, cuando estoy prácticamente inconsciente en el piso y de espalda, con un yatagán, me inscriben la Z, ¿no es cierto?, que menciona lo que se llamaba el Plan Z. Y me pasan por unos arbustos que se llama calafate, que es de la zona, que es un arbusto muy espinoso, que tiene unas espinas muy grandes. Entonces me iban arrastrando así por 4 o 6 personas con una soga de los pies, y cuando había un arbusto, pasaba uno por allá, el otro por el otro lado, y a uno lo pasaban por el medio de la... Entonces todas estas partes, todo el cuerpo, estaba lleno de llagas y lleno de espinas. Yo fui acusado también de haber sido el que internó más de 3.000 metralletas desde Cuba. De eso me acusaban a mí, de haber traído desde Cuba 3.000 metralletas. ¿En qué forma han traído? Esas metralletas habían llegado a Puerto Natales, una ciudad cercana a nuestra, en un barco, en un submarino cubano. Punta Arenas, una pequeña ciudad en los confines del planeta. Las víctimas se cruzan en la calle con sus verdugos. Por ejemplo, Gerardo Álvarez, ex integrante de un consejo de guerra y actualmente abogado. Usted, en el caso González, encontró pruebas que justificaban la acusación de que él había traído armas escondidas. No encontramos pruebas y por eso no se le formalizó cargo. ¿Y por qué fue entonces torturado? Esa es la alegación de él, ¿no es cierto?, de que fue presionado. Los equipos de investigación, que eran equipos militares, sometieron a los detenidos al rigor de la disciplina militar. Un grupo de suboficiales frente a la llama de la libertad en Santiago. Arde en recuerdo al victorioso golpe de Estado de 1973. Es la llama de Pinochet, custodiada noche y día para que nadie pueda extinguirla. Chile está atravesado por una profunda grieta política que pasa por el corazón mismo de la nación. Del otro lado del palacio, la izquierda ha logrado levantar un monumento a la memoria de Allende como compensación a la llama de la libertad de Pinochet, reconciliación a la chilena. Tras encontrar muerto a Salvador Allende en el palacio en llamas, oficiales del ejército encontraron en una caja fuerte una pila de documentos, el Plan Z, según Pinochet, un ulterior motivo de guerra. Yo estoy convencido que el Plan Z, que es un compendio de planes menores, fue elaborado y preparado, o asesorado, mejor dicho, por extranjeros que tienen práctica en esta clase de planes. No me puedo quedar al margen de pensar que solamente fue elaborado de gente de acá, no. Esto fue elaborado, puedo asegurarlo, por especialistas en estas materias. Y me atrevo aún más a decir que eran señores cubanos. Todos los pormenores sangrientos y criminales del siniestro Plan Z en Arica fueron revelados hoy a los periodistas por oficiales del regimiento Rancagua. Sus alcances en cuanto a baño de sangre y horror que proyectaban los extremistas del Partido Socialista ya estaban perfilados desde hace algunas semanas, pero ahora con la captura de un médico de esta zona, en Pedro de Valdivia,
portando documentos que complementan este siniestro plan mortal, fue posible determinar los alcances totales del mismo. Tanto en Valdivia como en Panguipulli se me manifestó que yo también estaba en el Plan Z y que el golpe había sido en el fondo una bendición para todos aquellos quienes nos encontrábamos en la lista de personas que irían a ser suprimidas. ¿Creía esta información? Evidentemente, en el momento en que ocurrieron los hechos, y por la persona que me lo decía, que se trataba de una persona bastante amiga mía, conocida mía desde la universidad, y yo pensé que sí, yo pensé que en efecto debía ser cierto que existía este plan y que si me decía que yo estaba, yo presumía que tenía que haberlo visto. Y cuando le pregunté si en efecto había visto mi nombre, me dijo que sí. Desde Punta Arenas volamos en avioneta hacia el sur, sobrevolando la cordillera de Dawson al sur de Magallanes. Aquí siempre es invierno. Nuestra meta es la isla de Dawson, convertida en campo de concentración después del golpe. Rodolfo Mansilla permaneció 2 años aquí. Los gigantescos ventisqueros y los vientos helados nos dan una idea de las condiciones de vida de los presos. Nos fue denegado el aterrizaje y la filmación. La Armada ha dispuesto una zona de exclusión aérea que nos prohíbe acercarnos a la isla. Por la orilla de la playa hay una especie de una herradura, que es justamente a esta altura donde estamos. Ahí da la impresión que hay unas pequeñas casas que eso tiene forma de herradura. Y ahí estaba ubicado el campamento. Eran 27 corridas de alambre de púa en 2 líneas, separadas por 80 centímetros cada línea. Había 89 personas en cada barraca. Aquí estaban los baños afuera, que eran muy chicos. En esta barraca, precisamente en Bravo, que estuve yo. Esto es una copia en miniatura, si se quiere, ¿no?, del campo de concentración de Auschwitz. Y fue diseñado para los milicos, en este caso, antes del golpe, por Walter Rauff, que fue un jerarca nazi de mucho poder, en que al escapar después de la Segunda Guerra Mundial, llega a Punta Arenas y se quedó por muchos años acá. Por acá tengo una foto que les puedo mostrar. ¿Ves? Es una hermosa joven de 16 años que estuvo detenida y fue flagelada. Esa es una foto de Rosa María. Si uno sigue el hilo conductor del juicio, mis compañeros y yo tendríamos que haber tenido un tipo de preparación militar y para eso tendríamos que haber tenido algo. Lo concreto es que jamás allanaron mi casa. Nunca. Porque, como decía antes, nosotros éramos una familia conocida. Entonces, ellos sabían que lo único que iban a encontrar, sobre todo en mi pieza, iban a encontrar 20 muñecas y literatura. Pero las acusaciones eran similares, o sea, todo relacionado con este tema del Plan Z. Nos sacan y nos llevan por primera vez sin venda, nos sacan del recinto y llegamos a la Fiscalía Militar y ahí se para adelante este caballero Gerardo Álvarez y nos lee la sentencia. O sea, ahí por primera vez yo me entero que me van a condenar y que me van a condenar a 10 años. Su papá compitió conmigo en un campeonato de atletismo acá en la región. Y fuimos los dos quienes ganamos el campeonato.
tal manera que teníamos una vinculación y nos sorprendió la situación de esta niña, que, como digo, estaba en una postura, ¿no es cierto?, una niña incorporada a un grupo paramilitar, con un entrenamiento de preparar bombas Molotov. Ellos querían que nosotros reconociéramos que teníamos, que hacíamos esto, que hacíamos un fichaje de la gente, que nosotros nos estábamos preparando para matarlos. No sé, no recuerdo, pero dentro de toda esta cosa que aparece aquí en este documento, fueron sacadas bajo tortura. Se torturaba en Chile, la policía de investigaciones torturaba siempre. Al delincuente, ¿me entiendes? Lo sentaban en la silla eléctrica, ¿me entiendes? O con la picana eléctrica, desde siempre. Era el procedimiento de investigación. Y yo te digo, ¿cuántas policías en el mundo, ¿me entiendes?, no siguen usando los mismos procedimientos? ¿Cómo tratas tú al delincuente? ¿Cómo lo tratan hoy día? Anda en cualquier servicio de investigación, anda a verle la cara a los funcionarios de la policía de investigaciones. ¿Cómo lo tratan? Señor, siéntese. O lo agarran de acá, ¿no es cierto?, y lo tiran ahí. ¿Cómo le vas a investigar tú? Señor, por favor, dígame la verdad. A nuestros héroes de Iquique, aún 30 años después del golpe, el ejército guarda silencio sobre sus crímenes. Se aferra a la ficción de la guerra contra el comunismo internacional. La única mácula es la inexistencia de un enemigo armado. ¿Qué validez jurídicamente tienen juicios de consejos de guerra a personas que supuestamente habían participado en el Plan Z? Evidentemente que si el Plan Z no existió, estoy poniendo en el caso de que el Plan Z no haya existido, en ese caso ninguna validez. Los consejos de guerra en ese caso, a mi parecer, serían meros pretextos para que se cumplieran órdenes que implicaran el fusilamiento de personas determinadas. Lo que pasa es que la mayoría de estos juicios materialmente no existen. Existe la excusa en el sentido de que a los 5 años todo este material se elimina, se incinera. Hasta el momento, la justicia chilena no ha tenido el coraje de revisar las sentencias basadas en la injusticia e indemnizar a las víctimas. Rodolfo Mansilla visita el Hotel O'Higgins, que en 1973 era un centro de torturas. El actual propietario no conoce el pasado del edificio. Y son los 28 pasos que entrábamos nosotros de la puerta del fondo hasta acá. 28 pasos, y de ahí doblábamos a la derecha. Eran 6 a 8 pasos. Esto era un hall grande, que es lo que está al lado, claro, ¿no? Sí. Y esto está modificado, pero de esta puerta acá nos doblaban y eran 8 pasos, y ahí estaba la oficina del fiscal. El fiscal era Mario Casas. Rodolfo conoce a su atormentador. Mario Casas, quien cambia de aceras y casualmente se encuentran. Permiso, buenas tardes. Desde hace 30 años, Rodolfo Mansilla quiere preguntarle cosas al hombre que con los ojos vendados tuvo enfrente. Junto con nosotros se atreve a entrar a la oficina del abogado Mario Casas. Lo hacen pasar. Permiso, buenas tardes. Señor. ¿Cómo está usted? Sí, estoy bien. Hola. Asiento, por favor. Gracias. ¿No te gusta? ¿Dónde quieren? Aquí. Organícense como quieran. Yo pensaba distinto, lógicamente, tenía una posición clara, en la cual nunca fui violento y jamás he admitido la violencia por ningún, como le digo, por ningún tipo. Los fiscales realmente no teníamos mayores posibilidades de investigar por nuestra propia cuenta. Se suponía que la investigación ya había sido hecha
y que nosotros teníamos entonces que interrogar a esas personas para establecer si eran efectivos los hechos que se le imputaban o no. Cuando yo iba a la fiscalía, en este caso, a hablar con usted y decirle, sí, resulta que pasó tal cosa, era imposible. Uno está vendado, no sabe con quién está hablando. No, pero usted sabía que era yo, ¿no es cierto? Bueno, ahí sí. Claro, porque no estuvo todo el tiempo vendado, ¿no es cierto? Sí, siempre estuve vendado. Y fue por una razón muy especial, con la cual yo supe, porque usted me preguntó si yo sabía quién era que hablaba. Y yo le dije, sí, don Mario Casas. Y fue por una razón muy particular que a lo mejor usted no lo sabe ni lo va a saber nunca. El Pipo. Exacto. Tuve una conversación con usted acá. No sé si se acuerda por unos papeles o unos trámites familiares. Hicimos una consulta. Y me llamó mucho la atención porque usted estaba fumando una pipa y con un tabaco muy aromático que era, creo, Raleigh, Sir Walter Raleigh. Y me llamó mucho la atención porque en una oportunidad era difícil en ese tiempo encontrar. En ese tiempo era muy difícil encontrar, sobre todo tabaco importado, ¿no? Y yo en una oportunidad de Argentina me regalaron y yo fumé eso. Y me quedó muy marcado eso. Entonces salía de la oficina y ahí empezaba otra vez el peregrinaje. El Vía Crucis. El Vía Crucis. Mire, Talo, ¿qué le puedo decir? Si pasó, lo siento, que yo supiera que antes o después de usted u otra persona que yo interrogaba sea torturado, no. Realmente no. Habían maneras de culpar a las personas de cosas que no existieron y que no existieron nunca porque no hay nada comprobado acá, jamás. Yo sé, desde luego, que de haberme plantado como un purista del derecho, ¿cierto? Es decir, punto menos que yo tendría que haber luchado contra la Junta Militar. Pero eso yo lo entendí, y creo que bien, que yo tenía que abandonar esa posición purista del derecho y ser eminentemente más práctico, porque no diré que en Magallanes, pero en Chile se está jugando el destino del país. Ese fue mi punto de vista. El hombre al lado del general Pinochet era su portavoz, Federico Willoughby. Ante nuestra cámara rompe su silencio y hace una confesión. En cuanto al origen mismo, yo lo contextualizo como dentro de una maniobra de guerra psicológica, o sea, no le atribuyo otro alcance. La gente encargada de las operaciones de inteligencia, que estaban entrenadas para eso, discernieron que era conveniente crear algún elemento de justificación del pronunciamiento militar que no necesitaba más que las que había habido, para convencer a la población civil de que los habían salvado. En 1990 son encontrados en el desierto de Atacama los cadáveres de políticos del gobierno de Allende, acribillados por causa del Plan Z. Hay gente que fue fusilada, hay gente que sufrió acosos atroces, por invocación del Plan Z. Bueno, eso fue el asesinato. Pero fue un elemento justificativo de algunas de las atrocidades que se cometieron. Sí, y por eso una de las razones que yo he aceptado conversar sobre esto es porque precisamente hay que ir saturando, cerrando estas heridas y diciendo la verdad. Conocer la verdad es solo el primer paso. Una reconciliación en Chile solamente será posible cuando los culpables sean llevados ante el juez. Canto a la pampa, la tierra triste, reproba tierra de maldición.
en donde nunca la flor creció, y del arroyo que serpentea. I'm very concerned about the media today and the degree to which a few corporations control what we see, hear, and read. But if you check American history, you know, sometimes the president will tell you, well, we are always defenders of freedom. We believe in freedom. But if you check history, what you will find is that in many years, especially in Latin America, which way back from when President Monroe developed his Monroe Doctrine, we have the right to own Latin America, and we will tell any government there what we want to happen. That's the simple truth. So throughout our history, we have overthrown many, many governments. We didn't like their form of government. In the case of Chile, in 1973, what you had is an election in which a guy named Salvador Allende won the election. Problem is, Nixon and his friends didn't like him. Why? Because Salvador Allende fought for the poor people and the working people of that country. He believed that the resources of Chile, their copper mines and so forth, should belong to the people. And he won a free election. No one denied that for a second. It was a tough election, didn't win by much, but he won a free election. There was another election. His party got more support. He was overthrown by the CIA and corporate interest, because corporate interest preferred, of course, that the United States companies dominate that country. And a lot of what politics is about, going way, way back to the 19th century, through England, France, is the domination of colonies so that big companies in a given country can take the resources of those countries for their own use. So I think that's what happened, and it was a very unfortunate day in American history. Allende won in a democratic election, was popular, was overthrown, and eventually killed. And in his place, a guy named General Pinochet took place, ran that country with an iron fist, killed many, many people, but he was okay. He was a good guy. Why? Because he was a friend of corporate America. Los documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional norteamericano muestran detalladamente cómo la administración de Richard Nixon operó para interferir en el proceso democrático de nuestro país. 50 años han pasado desde la reunión en la que el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ordenó en solo 20 minutos impedir que Salvador Allende asumiera el poder en Chile. Una serie de documentos publicados por el Archivo de Seguridad Nacional norteamericano, denominados La Opción Extrema, derrocar a Allende, analizaban los supuestos, las ventajas y las desventajas de un golpe militar en Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon, mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. Un plan que terminó con el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y que comenzó antes del triunfo electoral de Allende. Era la primera vez que se elegía a un presidente marxista en el mundo. Entonces era una experiencia muy importante, una experiencia inédita. Y había por todos los medios que hacer que fracasara. Tras la elección de Allende, Estados Unidos planificó dos alternativas. Una era la fórmula Frei-Montalva, que pretendía que el expresidente manejara el golpe, opción descartada al darse cuenta de que no contarían con su respaldo. El gobierno del presidente Richard Nixon ya había señalado que no iba a tolerar que un gobierno marxista, otro más, ¿no es cierto?, tomando en consideración lo que estaba pasando en Cuba, lo que había pasado en Cuba, surgiese en la esfera de influencia de los Estados Unidos. La segunda opción era la fórmula del caos para crear un clima de golpe y dar al ejército los argumentos para tomarse el poder. Que los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía en la forma que necesita o desea. Era la advertencia de Allende, pero el plan de Estados Unidos era precisamente opuesto y pretendía, según los archivos, hacer gritar a la economía chilena. Si la vía chilena, el socialismo, como la llamó el presidente Allende y la Unidad Popular, tenía éxito, era probable que eso sirviera de modelo, por ejemplo, a países europeos como Italia o como Francia. El gobierno de los Estados Unidos lo que hace es montar toda una campaña, ¿no es cierto?,
que en parte tiene que ver con el financiamiento que reciben algunos periódicos, ¿no?, contra el gobierno del presidente Allende, y eso contribuye a la polarización. Un clima y tratativas. Para dar contexto a esta información, veamos esta nota. Las guerras económicas son una de las fórmulas que atacan las revoluciones a través del desabastecimiento, el bloqueo y las presiones internacionales. Con ellas, históricamente, se ha intentado revertir la voluntad soberana de los pueblos latinoamericanos. Recordemos cómo se vivió uno de estos episodios en Chile. El gobierno de Salvador Allende fue objeto de un férreo boicot apenas asumió la presidencia de Chile. Las clases dominantes chilenas estaban aterrorizadas frente a la perspectiva de un poder popular que barriera definitivamente con sus privilegios, sus prebendas, su dominación, la posición hegemónica que habían tenido históricamente en el Estado de Chile, y es por eso que fueron muy receptivas a la ayuda norteamericana y desde muy temprano empezaron a planificar el golpe de Estado. Con la ayuda de la CIA, los dueños de camiones realizan un paro que propicia el desabastecimiento y el descontento social. Tenemos un canal aquí que pasaba, digamos, por Vespucio, y ese canal no era de ver, digamos, que iba azúcar, iban pollos, iba carne y una cantidad de cosas que tiraban de los camiones en la noche, los botaban. Harina cruda, todo eso. Alguna gente entendía que eran los ricos que escondían las cosas y otra gente le echaba la culpa al gobierno. Pero la gente más consciente sabía que las cosas las escondían. Ante los millones de dólares invertidos por Estados Unidos para derrocar el gobierno, Allende no cedió su soberanía popular. Esta guerra económica que se inició en la época de la Unidad Popular finalmente tiene un éxito por parte del pueblo chileno, que fue capaz de hacerse cargo de esta situación, que fue capaz de reaccionar y que fue capaz de mostrar que hoy día es más importante la generación de un país que sea diferente, que tenga derechos sociales, que permita ir superando las etapas también del neoliberalismo y también del capitalismo. Después de 40 años y con nuevas experiencias de integración, la región ya no es vulnerable a los hostigamientos políticos externos. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile. Pinochet, el peor dictador y periodo de la historia reciente de Chile. Durante años se ha intentado levantar su imagen como un salvador de la economía chilena, generador de un tiempo próspero para la patria y salvador del marxismo. Pero lo cierto es que esto es un mito y no es la realidad. Hoy, en Miserias de la Política, te lo demostramos con datos y no relatos. Durante muchos años se sostuvo que bajo el periodo del presidente Salvador Allende, la inflación, uno de los principales problemas económicos en el siglo XX, fueron causados única y exclusivamente por el plan Buskovich, impulsado en 1970. Fuera de la intervención confirmada por la CIA y el Congreso estadounidense en junio de 1999, no encontramos nada más falso ni nada más mentiroso, puesto que la inflación en Chile se presentaba desde la década del 40, y se sostuvo de manera muy regular hasta el paro de advertencia en agosto de 1972, donde tuvo un alza constante hasta el mismo mes de 1973. Fue Pinochet quien alcanzó en abril de 1974 la cifra más alta en la historia de Chile, un 742%. Pero pese a las excusas de Sergio de Castro de que bajar la inflación tomaría alrededor de 18 meses, lo cierto es que la hiperinflación por sobre los 3 dígitos se mantuvo durante 44 y la inflación de 2 números durante 202 meses. Es decir, Pinochet entregó el poder con casi un 40% de inflación, según recientes estimaciones del IPC. Las ollas comunes fueron más masivas que escasas durante el periodo de Pinochet, y es que en las poblaciones, los recursos y las canastas de alimentos se convirtieron en escasas durante largos periodos de tiempo. Pese a ello, existe el mantra de que Salvador Allende fue el mayor productor de hambre de la historia de Chile. Pero esto no es más que un mito, puesto que si bien existió el desabastecimiento en el año 1973, los índices y estadísticas de entidades internacionales
como la FAO, Food and Agriculture de las Naciones Unidas, nos demuestra que el consumo calórico y proteínico fue superior bajo el periodo de Allende. En resumidas cuentas, Pinochet fue el que menos calorías y proteínas dio al pueblo entre 1960 y 2021. À l'emploi minimum. À l'emploi minimum, cela paye très peu. Oui. Combien tu gagnes? 300 pesos par quinzaine. Ça fait 600 pesos par mois. Et comment vous débrouillez-vous? Comme on peut, je lave le linge des autres. Ah bon, ça aide un peu. Oui. Combien coûte un kilo de pain? Un kilo de pain, 8 pesos 50. Combien en achetez-vous par jour? 2 kilos. 2 kilos de pain, 17 pesos, soit 510 pesos par mois pour le pain. Reste environ 100 pesos pour vivre. Si estas cifras te parecen impresionantes, espera saber que con el PEM, Programa del Empleo Mínimo, y el POG, Programa de Ocupación para Jefes de Hogar, completaban un 32% de la población trabajadora en 1982. Lo peor, el estar dentro del 68% empleado en trabajos formales ni siquiera era garante de poseer un buen sueldo o buenas condiciones laborales. El pinochetismo logró conseguir la medalla de oro en la competencia por el desempleo. Todo esto como consecuencia del choque económico, para precisamente controlar la inflación. Parece chiste después de ver que pese a todo esto, no pudieron controlarla. French Daily nos muestra que el crecimiento económico promedio de la dictadura fue apenas del 2,9% y que generó dos contracciones del PIB peores que las de 1973. La primera en 1975 con un 12% según el Banco Mundial y la segunda en 1983 con una contracción entre el 11% y el 14% dependiendo de los distintos estudios, es decir, el doble del promedio latinoamericano. En 1972 los chilenos tenían un poder adquisitivo de $3.119, es decir, podían comprar con su salario el equivalente a dicha cifra. ¿Cuánto creen que era en 1989 al final de la dictadura? Apenas de $2.193. Una vergüenza, los chilenos y chilenas podían comprar $1.000 menos. Por si fuera poco, la desigualdad aumentó de un 0,44 en 1972 a un 0,59 en 1987. ¿Saben cuándo más tuvo Chile un 0,59 de coeficiente de Gini? Sí, en 1872, unos 7 años antes que se produjera la Guerra del Pacífico. Impresionante el milagro chileno. Como último detalle, la pobreza extrema en 1970 era de aproximadamente un 22%, según estudios de la Universidad Católica, el primero en esta área. Y pese a que las metodologías son diferentes, las estimaciones nos indican que Pinochet tenía un 45% de pobreza en 1987. En resumen, por donde veamos y analicemos el periodo de la dictadura militar, fue un completo fracaso. Y ojo, no tuvimos que mencionar las violaciones de derechos humanos, porque ya solamente con el fracaso económico que generaron, nos basta y nos sobra. En otros asuntos, desde la semana pasada te hemos presentado aquí en Foro Global diversos trabajos sobre cómo las naciones latinoamericanas han revisado su pasado de guerras internas o dictaduras militares en búsqueda de la reconciliación nacional, que es imposible sin que haya justicia para las víctimas de estos conflictos. Uno de los pilares de los abusos cometidos durante la llamada Guerra Sucia Latinoamericana fue el Plan Cóndor, una alianza entre 6 países sudamericanos gobernados por juntas militares que buscaba eliminar a la disidencia y a los opositores, desaparecerlos.
A 42 años de esa alianza criminal, solamente Argentina ha juzgado a algunos de los responsables. El periodista Alberto Vega revisó este tema y esto encontró. El 28 de noviembre de 1975, las agencias de inteligencia de 6 países sudamericanos pactaron un sistema de coordinación para perseguir y eliminar a los enemigos políticos de sus dictaduras militares. El plan se llamó Cóndor y con él se puso fin a la vida de al menos 50,000 personas. A la fecha, solo un país ha juzgado los crímenes de dicho plan. Durante la década de 1970, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia eran gobernados por dictaduras militares. Según la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, que propuso el Plan Cóndor, su propósito era establecer algo similar a la Interpol, pero dedicado a combatir lo que consideraban subversión. Los países involucrados crearon una base de datos con información de miles de personas, consideradas políticamente sospechosas, por pertenecer a movimientos guerrilleros, partidos o grupos de izquierda, sindicatos y hasta grupos religiosos. Fotos, perfiles psicológicos, historias personales e información de familiares y amigos integraban los registros compartidos entre las Fuerzas Armadas de los países participantes. Entonces los militares se desplazaban libremente por la región para secuestrar, desaparecer o asesinar a los supuestos subversivos, bajo el argumento de frenar el avance del comunismo. Durante décadas, autoridades de los países involucrados negaron la existencia del Plan Cóndor, hasta que aparecieron los archivos del terror. En diciembre de 1992, Martín Almada, profesor y activista, rastreó 4 toneladas de comunicaciones oficiales entre gobiernos de la región, lo que permitió comprobar la existencia del Plan Cóndor. En mayo del 2016, un tribunal argentino por primera vez reconoció que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita que permitió sistemáticas violaciones de derechos humanos. Aunque la justicia argentina condenó al exdictador Reinaldo Vignone y otros 14 militares, no se han juzgado internacionalmente los crímenes cometidos al amparo del Plan Cóndor, debido a la falta de cooperación entre los 6 países involucrados. Según académicos, aunque hay investigaciones judiciales sobre algunos casos relacionados con el plan, no existe un proceso que convoque a los 6 países para integrarlo como represión sistemática. Uno de los desafíos principales ha sido cómo recopilar la información que se podía encontrar, por ejemplo, en los archivos de terror en Paraguay o en otros archivos en Uruguay y Chile, y permitir que toda esa información llegara al tribunal para que el tribunal la pudiese evaluar y incorporar adentro del juicio mismo. En algunos casos, las fiscalías no tienen acceso total a la documentación histórica, ni hay continuidad y comunicación entre las instituciones que investigan los crímenes. Para Foro Global, Alberto Vega. Bueno, y esa es una pinza solamente de la trágica historia de dictaduras militares en América Latina. La otra es la participación de agencias gubernamentales del gobierno de Estados Unidos, la CIA en específico, y su directa participación en los golpes militares para derribar, por ejemplo, Salvador Allende, y también su conocimiento sobre el Plan Cóndor.